Capítulo número 13, libro del Génesis, capítulo número 13. No sigo con esto porque yo quiero. Cuando comencé esto le dije hasta donde el Señor quiera. Y que el Señor nos ayude y me ayude a mí. Versículo número 10. Versículo número 10. 13:10. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Padre, aquí estamos nuevamente, Señor. Hace unas horas estuvimos reunidos valientemente, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder soportar la humillación que causa la verdad en nosotros. Y no nos hemos ido, Señor, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú puedes hacer que nosotros veamos lo incorrecto de nuestra vida, Señor. Oramos, bendito Dios, para que como pueblo que ha durado durante muchos años con una palabra que no es popular y que muchos huyen, como lo hizo tu pueblo en el desierto, Señor, que no estaban dispuestos a pagar el precio para morir. Y es por eso que le suplicaron a Moisés que hablara contigo. Señor, muchos huimos de tu palabra. Señor, ayúdanos a soportarla, porque es vida para nosotros, siempre y cuando también esta traiga muerte a nuestro ser. Señor, sé propicio en esta mañana, que tu palabra no sea para amargura ni para enojo, sino que tu palabra sea para hacernos entender, Señor, y que podamos sentirnos dichosos de que puedas hablar a nuestra vida y sacar a luz aquellas cosas que ni siquiera sabemos, ni siquiera nos percatamos. Señor, por favor, sigue obrando en tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y bendice a todos aquellos que están con nosotros en esta hora y que estarán en una forma diferida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? El tema para esta mañana es cuando nada nos llena. Cuando nada nos llena. Que podríamos resumirla en una sola palabra: insatisfacción. Quiero, antes de comenzar, decirle que no se fije en las cosas que ya hemos hablado, que no se fije en lo que usted ya sabe, sino que le ponga esmerada atención a aquellas cosas que nosotros no sabemos, a aquellas cosas que nosotros no nos percatamos. Esto es muy importante. Por favor, póngale atención a eso. Sáquele provecho a la palabra de Dios. No a la palabra del que predica, no al hombre. A la palabra de Dios, es palabra de Dios. Sáquele provecho. El Señor le va a mostrar cosas que usted no se da cuenta. Usted no se percata. Usted no se da cuenta de que hay una razón, el por qué hay insatisfacción. A esas cosas uno tiene que aprender a recibir, a llegar a ese origen. Hay algo que
que me mantiene insatisfecho. Tiene que ser quitado, ese es el propósito, por eso he venido a Cristo. No solo para una salvación, sino para una vida abundante. Y ¿cuántos creemos que la vida abundante es lo que nosotros deseamos? ¿Y cuántos creemos que la vida abundante es la que nosotros queremos, deseamos o vemos? ¿Cuántos? Y en nuestro momento es lo correcto, pero es bueno darse cuenta si lo que estoy deseando no es para mi bien. También tengo que darme cuenta que mis decisiones también están afectando a otros y no nos damos cuenta de que estamos afectando a otros. Entonces, ¿cómo se llama eso? Tenemos que descubrirlo por medio de la palabra de Dios. Si usted nota, nadie creería el trasfondo que hay en este versículo que hemos leído. Sencillamente nosotros muchas veces podemos entender lo que está ahí escrito, pero no nos damos cuenta de todas las motivaciones que nos llevaron a elegir así. Y no nos percatamos que el pasado en ese momento fue presente y que nos ha llevado hasta hoy que estamos en el pasado. Hoy era el futuro, pero hoy en este futuro, hoy es nuestro presente nuevamente. Y este presente nos está llevando a un futuro que cuando estemos en el futuro será también nuestro presente. Y cuando estamos viviendo nuestro presente, deseamos que nuestra vida sea abundante, deseamos que nuestra vida sea feliz. Y lo que nos llevó a esa situación, lo que nos llevó a ese estado, no va a cambiar si lo que estamos viviendo es bueno o es malo, porque ya se decidió antes. Nosotros en el momento, en nuestro presente, queremos que, si las cosas no son como nosotros pensábamos, queremos por arte de magia resolverlo y es imposible, no se puede. Van a haber situaciones que nos va a doler y no las vamos a poder cambiar. En una de las enseñanzas anteriores, han sido 3, o es la tercera, no me recuerdo, la tercera. En las 2 anteriores he mencionado esos pasos en la vida de Lot. Y vimos algunos en la vida de Abraham. Y usted ve la diferencia en los presentes de cada uno de ellos. Y eso tiene que llamarnos a nosotros la atención. ¿Qué presente es el que quiero vivir? ¿El de Abraham o el de Lot? ¿Cuál es el futuro que quiero esperar? ¿El de Abraham o el de Lot? ¿Cuáles fueron las consecuencias en la vida de Abraham o en la vida de Lot? ¿Cuáles consecuencias son las que yo espero? ¿Cuáles son las consecuencias que yo quiero? ¿A quiénes bendigo y a quiénes maldigo? ¿A quiénes bendigo y a quiénes afecto? ¿A quiénes bendigo y a quiénes destruyo? Son cosas que nosotros no pensamos en el momento en que estamos tomando decisiones, no las pensamos. Y cuando las venimos a reflexionar, casi siempre ya es tarde, porque ya hay daños. Y muchos daños son irreparables. El día de ayer, por la negligencia, por la falta de valor de un padre, 2 hijos murieron y después también el papá. Con la diferencia de que el padre muere anciano y sus hijos mueren jóvenes, a la mitad de la vida, o quizás menos de la mitad de la vida. Son las consecuencias que uno ve y dice, ¿entiendo realmente lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Entiendo realmente lo que estoy haciendo con mis hijos? ¿Pero en qué momento? Hasta que ya difícil corregir algo.
ahí es donde tiramos la toalla y empezamos a pedirle al Señor de esta manera, que no es mala: sé propicio. ¿Cuándo es que pedimos ser propicio? Cuando nosotros sabemos que ya no hay más que misericordia para poder resolver. Si usted no se ha percatado de eso, es una verdad. Cuando usted pone ser propicio, es porque yo ya hice todo y no ha sido bien lo que he hecho. Por eso pedimos ser propicio. Cuando nada nos llena. Fíjese que la palabra dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Esto es, en su momento lo vamos a estudiar, en otra ocasión vamos a estudiarlo, y con él Lot. Esto no era así en el plan de Dios. Pero como uno tiene su propio plan, pero como uno escoge su propia gente, pero como uno a veces no tiene los pensamientos de Dios, como uno a veces cree en pajaritos embarazados, entonces uno cree que así como se ve en las películas, así es la vida real. Así como se ve en las películas es como no es la vida real. Esa es una verdad. Por eso yo tengo una palabra que digo: solo en película. Ahí usted ve cosas que dice solo en película. Usted las quiere hacer y se mata. Y gracias a Dios que hoy, para los más insensatos hay advertencias: esto nunca lo haga, le dicen, pero siempre lo hacen. Entonces ya ahí, verdad que ya están diciendo golpe avisa, saca sangre y no hay justicia. ¿Se acuerda de eso? Tremendo, ¿verdad? Nuestra niñez. Entonces dice el versículo 2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, a este lugar, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, aquí empieza lo que nos interesa, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente. Insatisfacción, cuando nada nos llena. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. ¡Qué tremendo esto! La insatisfacción no les permitía ya estar juntos. El que tenga oídos. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ya explicamos esto. Hoy sí tenemos que tomarlo en cuenta nosotros de aquí en adelante, porque ya lo sabemos. Siempre hubo consecuencias, pero al tener conocimiento y no percatarnos de cuidar nuestra vida y nuestras decisiones, las consecuencias son peores. Una cosa es por ignorancia y la otra es hacerlas con pleno conocimiento. Cuando es pleno conocimiento es como decir: a mí qué me importa. Y debe de importarnos, lamentablemente. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Solo para recordar, no era Abraham el que estaba propiciando la desunión o la separación. Ya lo estudiamos, y esto se hace cuando no hay reconcilio. Cuando no existe reconcilio, entonces hay que dividir. ¿Por qué? Porque es mejor apartar una manzana podrida, porque si no el resto se nos va a podrir. Ya se pudrió, hay que apartarlo. Entonces Abraham fue sabio y dijo: tenemos que separarnos. Tú no tienes compostura. Te conozco desde que naciste. Eres hijo de mi tío, yo soy mayor que tú. Te conozco desde que naciste y no has cambiado, Lot.
No te has percatado de muchas cosas que esta mañana con la ayuda del Señor vamos a ver si alcanzamos a llegar. Y alzó Lot, versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Esto es muy importante, que toda ella era de riego. ¿Y por dónde caminaban? Póngale atención a esto que lo vamos a estudiar. ¿Y cómo era toda la tierra por donde caminaban? Desértica. Pero llegó un momento, y qué tremendo, ¿por qué se propició esa gran contienda? ¿Por qué se propició? ¿Por qué tuvo que haber sido en aquel lugar donde Lot podía ver lo verde de la llanura? ¿Por qué no antes? Los que somos Lot, ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes? Estoy repitiendo. ¿Por qué se propició esa situación? ¿Por qué en ese lugar en el cual se podía ver la llanura, por qué la palabra de Dios menciona que estaba el cananeo y el fereceo? ¿Cuántos somos así? ¿Por qué antes no propiciamos una discusión? ¿Por qué antes no propiciamos una separación? ¿Y por qué sí cuando vemos la llanura? ¿Qué puede ser la llanura? ¿Qué puede ser la llanura? ¿Qué puede significar la llanura? ¿Qué es lo que me hace a mí hoy sí provoquemos el pleito? Ahora sí, provoquemos la separación. ¿En qué momento? ¿Y por qué no antes? Lotas. ¿Por qué no antes? Si lo ponemos en la vida nuestra, en nuestra juventud, ¿por qué cuando éramos niños y adolescentes, por qué no propiciamos? ¿Por qué no decíamos, me voy de esta casa y no vuelvo nunca? ¿Hasta qué momento nosotros pudimos hacerlo? Hasta que salió un amigote que nos ofreció techo. Y muchos fuimos muy insensatos en aceptar sin saber lo que es vivir arrimado. Sin saber lo que es vivir sin derechos. Sin saber que hay que esperar turno hasta para bañarse. Y el arrimado es el último. Y hay que esperar que lo llamen a uno a la mesa para poderse sentar. Porque no es hijo. Fue a una provincia lejana y se arrimó a uno de los ciudadanos. ¿Y cómo vive un arrimado? ¿Por qué hasta que vieron la llanura? ¿Por qué hasta que vio la llanura? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no lo hiciste cuando eras guayabo? Qué difícil, ¿verdad? Mire, yo quiero decir algo. Por favor, no salga de aquí molesto conmigo. No salga conmigo molesto, sea sabio. Yo le digo al Señor, Señor, yo no quisiera seguir hablando sobre esto, pero quedo mejor con el Señor. Usted también quede bien con el Señor. Aquí el carácter de Lot se revela por sus elecciones. El carácter de Lot se revela por sus elecciones. ¿Y qué es carácter? Modo de ser peculiar y privativo de cada persona. Ese es carácter. Y ahí se revela. Por sus decisiones. Por nuestro comportamiento, muchas veces revelamos nuestro carácter. Y quiero decirle algo, hermano. Los que tenemos mal carácter, por más que lo escondamos, no se puede. Porque aunque no digamos nada, la cara nos delata. Qué terrible es tener mal carácter. No lo podemos ocultar.
¿Qué manifestamos cuando tenemos insatisfacción? ¿Se puede esconder acaso la insatisfacción? ¿Acaso Lot podía esconder la insatisfacción desde que estaba con Aram? Desde que estaba con Taré, desde que estaba con Abraham, ¿que acaso podía esconder Lot la insatisfacción? ¿Qué muestra la insatisfacción en nosotros? Que nunca estamos contentos. No importa dónde nos lleven, no importa lo que nos den, no importa lo que nos compren. Siempre estamos con la cara de papaya. Y algunos con la cara de caballo, que la cabeza del caballo es más grande que la papaya. Todo así, ve. Dan ganas, ¿verdad?, de agarrar del pelo y trapear con la gente. No con la gente. Tremendo. La insatisfacción es algo espantoso lo que manifiesta. ¿Qué manifestamos cuando somos ambiciosos y se presenta la oportunidad? ¿Qué manifestamos? El ejemplo, hace un momento lo estaba diciendo. ¿Qué manifestó Lot cuando vio la llanura? Y esa llanura tiene una enseñanza para usted y para mí. Esa llanura está revelando lo que nos gusta. Esa llanura está revelando lo que queremos. Y ya va a ver qué es lo que queremos. No se va a perder cuando lo oiga. ¿Qué brota de nosotros sin que nos percatemos? Porque de seguro Abraham, con ese discernimiento por su vida espiritual, podía percatarse de lo que había en el corazón de Lot. Lot posiblemente se percataba de eso. Mire, ¿cuántos de nosotros no nos percatamos de que somos insoportables? ¿Cuántos de nosotros no nos percatamos de que somos soberbios? ¿Y cuántos de nosotros no nos percatamos que somos malos padres como anoche? Que nos escondemos en la fama del ministerio. En el caso de sacerdote, pero en el caso de juez, nos escondemos en esa gran capacidad y de que somos justos. Y no nos percatamos de que nosotros como Elí, como padres, estamos haciendo una mala labor. Por eso, no crea, es difícil ser predicador de una palabra perfecta cuando el predicador siempre es imperfecto. Como que a usted lo inviten a darle una charla a los padres de familia del colegio de sus hijos. Y usted les va a compartir sobre las responsabilidades como padre. Y usted sabe que todo eso no lo cumple y usted tiene que dirigirse a padres. Y peor si tiene sentadito a sus hijos ahí enfrente y que ya están grandes y que no los engañamos. ¿Cómo nos comportamos cuando necesitamos más espacio? Y no solamente un espacio geográfico. ¿Cómo nos comportamos cuando necesitamos más espacio? ¿Cómo nos comportamos cuando necesitamos más pasto? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos cuando nos hemos multiplicado o cómo nos comportamos cuando hemos engrandecido? ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos damos cuenta de ello? Es muy común en un territorio, como en el caso de ellos. Es muy común en una familia, como en el caso de ellos. Es muy común en un ministerio, como en el caso de ellos. Es muy común en un trabajo,
donde cada pequeña porción de hierba, agua o lo que escasea y se necesita para seguir siendo rico o poderoso, es motivo de conflicto. Porque ¿cuál era la intención de Lot? Enriquecerse más. No era otra razón. Porque si no hubiese sido esa razón, él se hubiese mantenido bajo la sombra de su tío y de su padre. Hoy, Abraham. Porque él era en línea directa a su tío. Pero se había vuelto su padre porque él había venido a cobijarse bajo su sombra. Y no fue echado. ¿Y por qué ahora él quiere salirse? Si había enriquecido, si se había multiplicado. ¿Por qué ahora quería deshacerse de aquella sombra que lo había bendecido? ¿Y qué significa esa sombra? ¿Qué es lo que nos ha bendecido a nosotros? Que hoy lo queremos dejar. Ah, es que hay una llanura. Ah, verdad. Pero Abraham la había visto. ¿Que acaso era ciego? No, el ciego era Lot. Y el ciego vio la llanura y el que veía no la vio. Explíqueme eso. Porque tenemos vista, pero ¿para qué? Tenemos visión, pero ¿qué la motiva? Y que Abraham no tenía visión, claro que tenía visión, claro que tenía vista, pero ¿por qué él, teniendo el derecho, no eligió la llanura? Es que hay una diferencia en caminar por fe y en caminar por vista. Los que caminamos por fe solo necesitamos la palabra de Dios, porque esta es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces podemos ver que Lot no tenía lámpara, porque de su corazón oscuro, ¿o qué significa Lot? Oscuro, escondido. Hace muchos años compartí sobre los problemas en Gadara. Y me recuerdo que decía esto, no sé en qué año fue en los 90. Recuerdo que decía esto. ¿Por qué los habitantes de Gadara le pidieron al Señor que se fuera? Y yo me recuerdo que les dije, ¿cuántos tenemos nuestro cuchito escondido? Entonces, la oscuridad en Lot lo llevó a lo más oscuro. Qué tremendo. Abraham tenía el derecho. Y lo cedió. Entonces, este era el problema de Lot y sus pastores. Porque lo que escasea y se necesita para seguir siendo rico o poderoso es motivo de conflicto. Usted no está insatisfecho, siempre tendrá conflictos. Yo no estoy satisfecho, siempre voy a tener conflicto. Aquí voy a tocar algo un poquito más adelante, sino en el siguiente punto. Lot toda la vida vivió en conflicto. Es triste que muchos vivamos permanentemente en conflicto, en conflictados. Es triste vernos en conflictados. ¿Por qué? Porque así como yo puedo ver a gente que toda la vida está en conflictada, así debo estar yo de seguro en muchas cosas. ¿Cuántos verán en mí que soy una persona que siempre tengo conflictos? Siempre se puede ver gente que todo el tiempo le molesta todo. Todo le molesta. Gente que nunca se les puede hacer ni siquiera una broma sencilla.
Todo el tiempo andan mal, todo el tiempo andan molestos, todo el tiempo andan quejándose, todo el tiempo andan buscando con qué pelear, con qué discutir. Y si no lo hay, lo crean. Esta es una señal, por cierto, mala en aquellos donde no hay unidad. Hasta el mundo lo saca hoy. Creo que hay una película, le he oído, nunca la he visto. ¿Y cuántos vivimos como el tema de esa película y la realidad que muestran en esa familia? Y lo mencioné, si no me equivoco, no sé si el jueves, de la gran mentira de casarse, la gran mentira del matrimonio, porque el matrimonio es unirse. ¿Y cómo es que nos vamos a unir en matrimonio cuando todo está dividido? Entonces, esa película dice, los tuyos, los míos y los nuestros. Mire qué tremenda la influencia, lo que está ministrando, y cuánto nos tragamos esa administración del diablo riéndonos. ¿Cuánto nos reímos de eso? Y no nos percatamos. Así como los niños que permitimos que estén viendo caricaturas donde la magia y están siendo iniciadores en el ocultismo, y que los encontramos a ellos jugando como está en la caricatura y en las películas. No hay unidad, cuando debería ser todo lo contrario. Debería decir lo nuestro, en el caso de la película. Aunque los hijos no sean míos, son míos. Desde el momento que nos unimos son míos. No lo vemos así. Por eso es insensata la mujer o el hombre que se casa con una persona que solo finge amar a los hijos que no son de él o de ella. Y muchos vivos perversos, hablo de vivos perversos, se conquistan a la pareja por medio de los hijos, pero no los aman. Saben que si le gana a los hijos, la gana a ella o a él. Son Lot. Solo están viendo la llanura verde. ¿Qué es lo que escogió Lot? Y aquí viene la explicación del porqué de la llanura verde. ¿Qué fue lo que escogió Lot? Escogió la llanura. Todo el tiempo habían pasado por arena. Hoy él escoge la llanura. ¿Y qué significa escoger la llanura? Significa la vida más fácil. Imagínense qué tremendo, la vida más fácil, la vía más fácil. Donde ya no hay que esforzarse, donde no hay que sembrar. Eso escogió Lot. La vida más fácil. Qué peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese que la Escritura muestra el pasado, el presente y el futuro de Lot. Y él siempre escogía lo más fácil. En el pasado, cuando en su momento era el presente, no se imaginaba hacia dónde lo llevaría su corazón. Contender con su tío. En su presente no sabía que llegaría hasta Sodoma. En su futuro, que sería otro presente, no se veía viviendo o escogiendo Zoar, lugar pequeño. Ya no era verde, no importaba si fuera verde o no fuera verde. Ahí ya no importaba que fuera con agua o sin agua. En ese momento, si no escapaba, moría. Mira qué tremendo. Cuando no hay opción, aunque sea este pelón, me llevo. ¿Y dónde está la ambición? Bueno, ¿y dónde está todo lo que deseas?
Mire cómo pueden cambiar las cosas. Entonces Lot escogió la llanura. Una elección excelente desde un punto de vista terrenal. Aplaudible. ¡Qué bárbaro, Lot! Lo mejor estás pidiendo. Lo mejor estás eligiendo. ¡Qué bárbaro! ¿A cuántos nos aplauden por lo que escogemos? Al niño cuando tiene 8, 10 años. Y le aplaudimos cuando dice, yo quiero ser doctor. ¡Ah, qué bárbaro! Eso, hijo, así me gusta, hijo. Con visión, hijo. Sí, yo quiero ser ingeniero. Sí, hijo, qué bárbaro. ¿Verdad? A la niña, yo quiero ser doctora. Porque tenemos el concepto de que los doctores ganan dinero. Y no tenemos el concepto de que para ser doctor tiene que ser con vocación. Con vocación, no con vocación, unido. No le decimos, mire hijo, lo felicito, porque el médico se caracteriza por preocuparse por la salud y la vida de los demás. Pero nosotros no lo vemos en ese sentido. Lo felicito, hijo, vamos a tener plata, ¿verdad? Se va a bajar a medio mundo. Hermano, es increíble. Si mire, uno ya no confía en los médicos, ya no sabe uno si lo están bajando o no. Porque ni lo han visto uno, mire, le va a dar todos estos exámenes en el laboratorio, y el laboratorio es de él. Y salen los exámenes, ¿cuánto salen los exámenes? Solo en exámenes salen $750. Y salió ahí muerto de infarto. Me quedo mejor soportando el malestar que siento. Mejor me tomo una Alcade. Disculpen, hermanos doctores, pero así también hablaría de los ingenieros. Si no, vayan a Haití. Tremendo, ¿verdad? Los pastores no nos quedamos atrás. Hay más negociantes que pastores entre nosotros. He atendido gente de otras iglesias que me han traído el pago, porque a ellos les han enseñado de que ir donde el pastor es como ir donde el doctor, como ir donde el abogado, como ir donde cualquier psicólogo, psiquiatra o profesional. Y me han querido pagar. Y le digo, disculpe, no, por favor no me ofenda. Es que mi esposa, y se lo estoy diciendo de verdad, y Dios sabe que no miento, es que mi esposa me dijo que a usted tenía que pagarle por la atención que me diera. Pues dígale a su esposa que está equivocada. Yo no soy un profesional del púlpito. Y pienso que así debe ser el médico de vocación, el abogado por vocación, el ingeniero por vocación, el arquitecto por vocación. Una elección excelente desde un punto de vista terrenal. Pero esto traería más problemas al corazón de este débil creyente. ¿Y quién nos hace entender a nosotros que nuestras elecciones traerán más problemas a nuestro débil corazón? Cuando hablo débil espiritualmente. ¿Quién nos hace entender? No, nadie. ¿Cómo hizo entender Abraham a Lot? No pudo. Se cansó Abraham de rogar, se cansó de suplicar, se cansó de aconsejar a Lot, se cansó de decirle somos hermanos, somos sangre, se cansó. Tremendo. El alma insatisfecha o ambiciosa son como dice el Proverbio 27:20, que el Abadón o el Seol nunca se sacian. Como la sanguijuela, que nunca dice basta de chupar sangre.
Y qué tremendo que el proverbio ocupa la sanguijuela como ejemplo de muchos hijos que nunca dicen basta. Lot no sabía, pero cada vez que complace su capricho o su ambición es en contra de sus mejores intereses. ¿Quiénes entendemos esto? Que todo lo que nosotros ambicionamos puede ser en contra, porque en el caso de Lot así fue en contra de sus propios intereses, porque él no sabía que se dirigía a la ruina, él no sabía que se dirigía a la pérdida de todo. Y quiero decirle algo, solo la palabra de Dios nos puede revelar a mi camino. Salmo 119, 105. Y lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Solo Dios puede hacernos a nosotros que nos demos cuenta. Pero lamentablemente, si somos como Lot, ni Dios nos va a poder detener. Porque llegaron los ángeles y ni los ángeles podían persuadirlo, que tuvieron que agarrarlo de la mano y agarrarlo por orden de Dios. Qué terrible, hermano. Imagínense nosotros los humanos que por más que queramos persuadir, no hacemos entender. Es como decirle a una mujer, ya no desees gobernar tú. Si Dios se lo dijo y la mujer no ha cambiado. ¿Se recuerdan, hermanas? Solo 3. Sí, una verdad. Así como nosotros los hombres nos han dicho toda nuestra vida que somos los responsables de todo y no nos hacemos el cargo. Entonces hay un montón de Adanes que son Evas. Lot no se percataba que en ir en dirección de esa llanura verde por la desembocadura del río, que llegaba hasta el mar muerto, era darle la espalda a Canaán. ¿Y qué es Canaán? La tierra prometida. El cumplimiento de la promesa de Dios. Significa que ni siquiera permitió Lot establecerse en Canaán. Ir hacia la llanura, ir hacia la ruta de lo más fácil, del mínimo esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo. Pero ¿quién nos hace entender esta verdad? Era darle la espalda a lo que Dios nos ha prometido. O sea que Lot, hermano, había multiplicado sus bienes y todavía no había llegado a la promesa de Dios. Aunque esta fue en Abraham. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, no hemos llegado a lo que Dios quiere darnos? Y Dios nos tiene bien, pero estamos insatisfechos. Lo que Dios nos ha dado lo queremos multiplicar, pero no a la manera de Dios, sino a la nuestra, por la vía más fácil. Lot tomó la mejor parte de la tierra, aun cuando esto significaba vivir cerca de Sodoma, ciudad conocida por su pecado, hasta el día de hoy, y eso que ya no existe. Él fue codicioso, dejó lo mejor para sí mismo. Y aquí viene otro punto importante que al principio le decía, póngale atención a las cosas que usted no sabe o no se percata. No a lo que ya sabe, no a lo que ya ha oído. Aquí viene algo muy importante. Él fue codicioso, deseó lo mejor para sí mismo. ¿Pero qué significa eso? Sin detenerse a pensar en las necesidades de su tío Abraham. Mire qué tremendo esto. Los que escogemos la llanura,
No nos percatamos de las necesidades de aquellos. En este caso para él, Abraham. ¿Y quiénes son nuestros Abraham? O Abrames. ¿Por quiénes hemos sido bendecidos? ¿Por quiénes hemos sido prosperados? ¿Y por qué cuando estamos bien y vemos y vemos la oportunidad, no nos importa la necesidad de Abraham? Y quiero decirle algo, hermano. Hay un libro. Y libros. Pero hay un libro donde todo. Dejaste a Abraham. Dejaste mi promesa. Te fuiste por la llanura a verte. Me diste la espalda. Nuestras vidas. Pero antes de pasar a este punto, le decía, sin detenerse a pensar en las necesidades de su tío Abraham, o en lo que era justo. Y qué tremendo. ¿Qué es justo? No me importa. Pero mira, eso no es justo. ¿A mí qué me importa? No solo en las necesidades de su tío, no, en lo que era justo. ¿Qué significa en lo que era justo? No le ponga nombre a nada. No le ponga nombre a Abraham. No le ponga ahí a su papá. No le ponga a su tío. No le ponga a quien sea que ha sido el medio. No le ponga lo que es justo. ¿Es justo eso? No importa quién sea. ¿Es justo? No, no es justo. Entonces, ¿por qué lo haces? Nuestras vidas son una serie de decisiones. También nosotros podemos elegir lo mejor mientras ignoramos las necesidades y los sentimientos de otros. No me importan los sentimientos de otros. Yo esto quiero y punto. Qué injustos. Y hablamos de justicia. Pero lamentablemente somos injustos. Podemos elegir lo mejor sin saber que estamos arruinando todo o perderlo todo. Esta clase de decisiones, como la mostró la vida de Lot, causa problemas. ¿Por qué? ¿Es Dios quien nos está dirigiendo? La respuesta es, en el caso de los Lot, no. ¿Qué nos dirige? Nuestra ambición. Pero no nos percatamos por nuestra pobre y débil vida en Él. Tenemos una pobre y débil vida espiritual. No nos percatamos. Somos como el Abadón, como el Seol, que nunca se sacian. Y no me importa que a este le afecte o a este no le afecte. No le importa que aquel lo tenga triste y a este también. No me importa. Entonces, ¿qué significa eso? Nos estamos metiendo a serios problemas. Los Lot no nos percatamos que es nuestro propio interés el que estamos destruyendo. Sabemos que nos dirigimos hacia Sodoma, porque ya se ve en línea recta. La llanura, Sodoma, Zoar. Y no nos percatamos que Dios en su infinita misericordia nos está haciendo ver que en línea recta está el proceso. Contienda, división, separación, llanura, Sodoma, Zoar, la cueva, maldición. ¿Por qué? Porque un pecado nos lleva a otro, a otro, a otro y a otro. Cuando dejamos de decidir en la dirección de Dios,
Repito, cuando dejamos de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. Si yo me salgo de la dirección de Dios, todo lo que decida es equivocado. Todo. Y no lo creemos. Y no lo aceptamos. Siga pues. Váyase a la llanura. Habite en Sodoma. Huya a Sobar, porque va a tener que huir. ¿Por qué? Porque es terrible lo que dice el profeta Jeremías para todos los humanos. Tu pecado te alcanzará. Lo dice Jeremías. Y fíjense que, no sé si a usted, pero a mí me da escalofrío cuando yo leo eso. Tu pecado te alcanzará. ¿Será verdad? Sí, es una verdad, porque está en la palabra de Dios. Ya terminé, no se preocupe, yo sé que ya me pasé unos minutitos del tiempo. Pero de todos modos la gallina la están cociendo todavía. Quiero terminar con esto, antes de la conclusión. El último punto. Muchos vivimos simplemente a la deriva. Decidimos, cuando tenemos un poco de voluntad, seguir la ley del menor esfuerzo. Así era Lot. De ese tipo de creyentes somos. Un poco de voluntad y seguimos la ley del menor esfuerzo. La pregunta es, usted y yo, ¿cómo somos? ¿Realmente dependemos de Dios? ¿O de nuestra astucia? Yo entiendo, las personas inconversas no se les puede exigir nada. No tome de ejemplo al inconverso. Si usted es creyente, no tome de ejemplo al inconverso. Si, mire, ¿sabe cuál fue el problema de Lot? Lot vio al cananeo. Yo quiero ser como el cananeo. ¿Y usted sabe qué es el cananeo, verdad? El mercader, que ya lo vimos. ¿Qué significa el mercader? Lot, como creyente, quiso ser como el fereceo. ¿Se recuerda? Habitante del que vive en campo abierto, habitante del campo abierto. O sea, sin límites. No vea al inconverso. No, pero es que yo quiero ser como ese. Es inconverso, sí. No, nunca, jamás llega a ser como ese. El problema es que nadie quiere ser como el creyente. Porque el creyente es tenido como un tonto, conformista, sin visión. Sí, todo eso terrenal. Pablo dijo, nuestra ciudadanía. Hebreo dice que Abraham buscaba, junto con los de fe de que descendieron de él, buscaban una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Por eso Abraham, siendo riquísimo, nunca se estableció en un lugar fijo porque él era peregrino, era extranjero. Él buscaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Y por qué Lot no entendió eso? Concluyo. Cuando estamos atrapados en el momento presente, somos incapaces de ver las consecuencias de nuestras acciones. Repito, cuando estamos atrapados en el momento presente, atrapados es el ejemplo de Lot. Estamos atrapados en el momento presente, atrapados en nuestra ambición, atrapados en nuestro propio interés. No voy a esperar que Dios me bendiga, yo voy a buscar la bendición. Somos incapaces de ver las consecuencias. Muchos, sin saberlo, podemos ser como Lot, que mientras tengamos a papá Aram, mientras tengamos al abuelo Taré,
porque Harán era hijo de Taré. Harán era hermano de Abraham, ambos hijos de Taré. Mientras él tuvo a Aram vivo, escondido bajo Aram. Murió Aram, se escondió bajo la sombra de Taré, su abuelo. Murió Taré y se escondió bajo la sombra de su tío. Mira qué tremendo. Pero qué triste su final, ¿verdad? Pero se cubrió bajo la sombra de ellos, pero a la vez estaba protegido por Dios por ellos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mientras, no importa, hermano, las razones del corazón de Lot, no importa lo que había escondido, no importa la oscuridad que había en Lot, mira la misericordia de Dios, que mientras él se cubrió bajo la sombra de su papá, de su abuelo y de su tío, nunca corrió peligro. ¿Qué pasó? Cuando se salió. ¿Entiende el por qué? Hoy lo dije rápidamente, porque también significa cobertura. El nombre Lot en algunas versiones. Mientras él estaba protegido, tenía contiendas. ¿Sabe usted por qué? Y yo no hemos sido destruidos siendo ambiciosos. Porque aunque seamos así, todavía nos escondemos bajo la sombra del Omnipotente. Todavía nos escondemos bajo la sombra de un ministerio de Dios. Nos escondemos bajo la sombra de un pastor, de un líder. Pero salgámonos de ahí. Probemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos probado en poco? Cuando usted ha dejado de congregarse, usted sea su propio juez. Porque usted puede creer que lo estoy persuadiendo. Yo no tengo por qué necesidad de persuadirlo, hermano. Para el número de gente que tengo aquí, otros dicen, pero son más los que están haciendo cola para entrar al baño, dicen, que los que somos aquí. ¿De qué me puedo yo jactar de ese? ¿Qué interés tengo de usted yo? Se lo estoy diciendo en su propia cara. ¿Qué interés tengo de usted yo? Mi bendición no depende de usted. Aunque usted me pueda bendecir. No dependo de eso yo. Pero usted que ya ha probado esto, usted las veces que se ha apartado del camino, ¿cómo le ha ido? ¿Y cómo es tan sabio de seguir deseando la llanura verde? Sarcasmo, le dije. A veces algunos, la misericordia de Dios es tan grande que solo hemos pensado dejar de congregarnos y empiezan los garrotazos. Y no nos hemos salido, hermano. Qué misericordia la de Dios con nosotros. Porque eso nos ha detenido a algunos. Si estando en la iglesia, cómo duelen los chilillazos. Y no del púlpito. De nuestras decisiones, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones. Salimos como que somos chuchos, porque somos ovejas, con la cola entre las patas. Porque la oveja no puede meterse en la cola porque no tiene cola larga. Es difícil imaginar lo que habría sido de su vida sin la atención esmerada y dirigida de cada uno de ellos y la intervención de Dios. ¿Cómo nos hubiera ido sin tener cobertura? Desde ese momento, o desde el momento en que Lot se salió o fue sacado de esa cobertura, su vida dio un horrible giro. ¿Qué dirección lleva nuestra vida? ¿Vamos hacia Dios o nos alejamos de Él? ¿Deseamos salirnos de su cobertura? ¿Su vida o la mía va o anda a la deriva? Decidámonos por Dios, aunque nos parezca difícil, pero es la única decisión que pone todas las demás decisiones en luz diferente. En Dios, este vaso de agua es como un lago de agua.
Fuera de Dios, un lago es como un vaso de agua. Quiero decirle algo. Entienda esto. Jamás en la iglesia lo vamos a querer persuadir de que usted se mantenga. No. Usted decide. Parece duro, cruel, parece feo cuando uno dice, mira, hay tanta iglesia, ¿por qué no busca otra? La intención en ese momento es decirle, mire, aquí no lo estamos persuadiendo, ni para que diezme, ni para que ofrende, ni para que se congregue. Usted decide. Antes les decía a los hermanos, no los vi el sábado, que es la reunión de la familia, no les digo nada. Decidan ellos. Por eso cuando me buscan me les hago el loco. Ya se lo dije. Ya se lo dije. Su ausencia, por un lado. Lo otro, nuestra necedad. Estamos aprendiendo y nunca aprendemos. Hay que dejarlos como Abraham hizo con Lot. Muchas veces decidir por lo más fácil no es siempre lo mejor. Dios quiere que hagamos algo más que vivir a la deriva. Quiere que seamos una influencia a su favor. Abraham era una influencia al favor de Dios. Amén. Y algún día vamos a aprender esto. Que no olvidemos que Lot nació en Ur, pasó por Canaán, se mudó a Sodoma, terminó en Zoar. Algún día vamos a entender ese proceso. Que no es el propósito de Dios para el creyente. Vamos a morir salvos. Pero qué vida, qué misericordia. Solo una vez, qué misericordia. Solo una vez vemos en una epístola de Pedro, el justo Lot. Ojalá que usted y yo no seamos de aquellos como que arrebatados del fuego. Pedro lo dice, y habla del justo Lot. No se conforme solamente con ser salvo. Busque más, porque Dios no solo lo salvó, hay propósitos. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Señor, te pedí de que pudiéramos estar atentos a aquellas cosas que no nos percatamos y que son de gran valor, como el preocuparnos por la necesidad de Abraham y los sentimientos de aquellos que nos aman. Señor, si hay alguna insatisfacción escondida, si hay una insatisfacción oscura en mí, que no permite que nada me llene, Señor, ayúdame a que mi vida sea llenada por ti, porque solo tú llenas. Por eso no es motivo de sorpresa cuántas personas se suicidan siendo millonarios, siendo poderosos. Por eso no es de extrañarse que la vida de los grandes son carentes de familia. La vida de los grandes no tienen ni siquiera amigos porque no creen en nadie. Siempre hay un sentir de que lo buscan por el poder, por las finanzas.
pero no por amor, no por amistad sincera. ¿Será eso vida? ¿Será vida escoger la vida sin esfuerzo? ¿Será eso vida? Solo usted y yo lo sabemos y solo usted y yo decidimos. Pero quiero decirle algo, cuando nada nos llena, es porque no hemos permitido que Dios nos llene. No le hemos dado la oportunidad al Señor, o no hemos valorado lo que Dios nos está dando. Pero quiero decirle algo, hermano, muy importante. Todo lo que usted es y tiene todavía no es lo que Dios quiere para usted. Hay una promesa, y es de establecerlo en la tierra que Él le prometió. Y debe de ser como Abraham. Espere que Dios lo establezca. Señor, gracias en esta mañana, porque tú sabes, Señor, que ya no quería seguir hablando sobre este tema. Difícil de recibir, Señor, porque es algo que no le agrada a nuestra alma. Nuestra alma quiere la llanura. Nuestra alma desea lo que es fácil. Mayores logros a menores esfuerzos. Mayores resultados a menor inversión. Eso es lo que nuestra alma quiere. Pero estamos aprendiendo, Señor, a sujetarla. Hermano, pidámosle al Señor: Señor, ayúdame. Quiero aprender a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Gracias, Padre, por permitirnos esta mañana recibir tu palabra. E invito a aquellos que nunca han aceptado al Señor, si hay alguien o alguien quiere reconciliarse con el Señor, yo le invito a que se ponga de pie. Primeramente aquellos que nunca han aceptado al Señor públicamente y lo desean hacer. ¿Habrá alguien? ¿O usted necesita reconciliarse con Dios? Yo le invito. Padre, gracias, porque nos has dado el privilegio de oír de tu palabra, que pueda retener todo lo bueno que he oído y apartar todo aquello, Señor, que es humano. En el nombre de Jesús, gracias.